Bienvenidos al video de hoy. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, quiero recordarles que el siguiente relato fue compartido de manera anónima y se recomienda escucharlo bajo su propio riesgo. Prepárense para una experiencia única y emocionante. Comencemos. Corría el año 1999 y yo me encontraba en un pueblo del estado de Puebla, un pequeño lugar situado al oriente de la ciudad. Parte de mi familia se había mudado allí, ya que Puebla no era lo que solía ser. En una tarde en particular, estaba cenando con mi prima María cerca del convento franciscano que se encuentra en ese pueblo. De repente, una de las personas presentes exclamó: «Dios, ahí vienen las brujas». Esta misma mujer se alejó rápidamente del lugar. Cerca del pueblo, había un cerro desde el cual podíamos ver cómo descendían unas extrañas bolas encendidas, como hechas de paja. Yo solo observaba cómo la gente corría de la plaza a sus casas. ¿Qué estaba ocurriendo exactamente? La verdad es que no entendía lo que estaba pasando. Yo era oriunda de la Ciudad de México, por lo que me sentía un poco escéptica ante lo que veía. Mi prima, que me acompañaba, solo me dijo: «Carla, corre o ve mejor a la casa de Juan Carlos». Juan Carlos era su primo, pero también era mi novio. Es importante aclarar que él y yo no teníamos parentesco. Me sentía inquieta al ver a toda esa gente correr como loca y gritar cosas como «vienen las brujas». En mi mente, la pregunta seguía rondando: ¿qué estaba sucediendo exactamente? Finalmente, fui a la casa de Juan Carlos, y una vez adentro, me dijeron: «Carla, por favor, únete a nosotros en oración». Noté que habían esparcido cal en la puerta y colocado una especie de cruz en el exterior, junto a rosarios en las ventanas para protección. También vi tijeras abiertas. Sentí la necesidad de ir a casa de mi abuela, que estaba a solo una cuadra de distancia, pero me advirtieron que no saliera bajo ninguna circunstancia. Fue entonces cuando pedí una explicación de lo que estaba ocurriendo. La hermana de Juan Carlos me dijo: «¿Las brujas, de verdad no sabes quiénes son las brujas?». Honestamente, no comprendía del todo lo que estaba tratando de decirme. «Estas criaturas descienden para llevarse a los bebés, y aquí está mi hermanita. Ellas ya saben que hay carne fresca en este lugar». Lo que me contó me llenó de exageración y miedo, pero con el tiempo llegué a creerle. Claramente pude escuchar un extraño aleteo y risas siniestras. La bebé, al oír esto, comenzó a llorar desconsoladamente. Me acerqué a Juan Carlos y rezamos juntos, aterrorizados por los sonidos que escuchábamos. De repente, su padre, un hombre corpulento y fuerte, tomó un palo y, lanzando maldiciones, salió de la casa. Yo caí vencida por el sueño, quedándome en la sala rodeada de rosarios y palmas benditas que habían colocado mientras dormía. Cuando desperté, Juan Carlos no estaba. De hecho, no había nadie en la casa. Con mucho miedo, salí y me dirigí a la casa de mi tía, que se encontraba a unas 2 cuadras de allí. La puerta estaba abierta, y al entrar, me encontré con un primo que me miraba de forma extraña. Le dije: «Hola. ¿Qué sucede?». Y él me respondió: «¿Dónde estabas?». Le expliqué que su hermana me había indicado que fuera a la casa de Juan Carlos. Él simplemente me confirmó que todo estaba bien y se retiró. Subí a la habitación de mi tía para explicarle lo que había sucedido. De repente, al entrar a su habitación, me encontré en la oscuridad, con un zarape colgando y cubriendo el ventanal. Otro primo estaba allí, lo que me asustó. Le pregunté qué había ocurrido, dónde estaba mi tía y si le había sucedido algo. Él me apartó bruscamente y dijo: «Mi mamá tuvo una caída y está un poco lastimada, pero se encuentra bien. No te preocupes, no quiere recibir visitas en este momento». Aquello me preocupó, ya que apreciaba mucho a mi tía.
Decidí regresar a la Ciudad de México por unos días, pero antes le informé a Juan Carlos que me marcharía. Esa tarde, él estaba con su madre, y sin muchas palabras, preguntó: ¿Cómo está tu tía? Le conté lo que me había dicho mi primo sobre la caída de mi tía, y que planeaba marcharme unos días para no molestar. La señora sonrió de manera burlona y murmuró: si tu tía se cayó, o mejor dicho, si alguien la hizo caer. Le pregunté de qué hablaba, y Juan Carlos me aconsejó que no profundizara en el tema y me llevó a la terminal. Regresé 15 días después, y mi tía seguía recuperándose, cojeando y con moretones en varias partes de su cuerpo. Fui a visitar a Juan Carlos, pero quien abrió la puerta fue otra de sus hermanas. Sin rodeos, me dijo: Carla, tu tía es la bruja. Sin siquiera saludarla, le contesté con otra pregunta: ¿de qué estás hablando? Entré y no encontré a Juan Carlos. Su madre me llevó a la cocina y comenzó a contarme una serie de fechorías en las que mi tía había estado involucrada junto con mi prima María. No podía creer la cantidad de atrocidades que escuchaba, aunque todo comenzó a tener sentido. Mi tía y mi prima a veces tenían actitudes extrañas, pero nunca les había prestado mucha atención. A partir de entonces, mi relación con mi tía se fracturó por completo, ya que no podía verla de la misma manera. De hecho, me echó de su casa, y me vi obligada a vivir en la casa de Juan Carlos. La situación se volvió aún más intensa cuando la vi cocinando y, en una de las cacerolas, esparció unos polvos de color blanco. Le pregunté qué estaba haciendo, y eso cambió por completo nuestra relación. Resultó que mi tía nos tenía a todos en la casa completamente engañados. Literalmente, estaba añadiendo esos polvos a la comida de todos, incluyendo a sus propios hijos, es decir, mis primos. Además, descubrí que tenía una relación amorosa con su cuñado y le había dado una especie de té que lo mantenía atontado. La situación llegó a su punto máximo cuando comenzó a buscar los polvos, pero yo ya los había desechado. Esto la puso literalmente furiosa. Finalmente, un domingo, cuando me iba de regreso al Distrito Federal, la esposa de mi primo me ofreció un platillo de panza. Aunque no me gustaba, me sentí extrañamente obligada a comerlo. Mi tía, que rara vez estaba en la casa de mi primo, me observó mientras ingería cada bocado. Con el paso de los días, mi estómago se inflamó y cualquier cosa que comía me causaba malestar, acidez y vómitos. Mi estómago se volvía cada vez más prominente. Finalmente, terminé mi relación con mi novio de ese lugar y no había razones para quedarme. Antes de marcharme, tuve un enfrentamiento con mi familia debido a los chismes de mi tía, la bruja. Unos 2 meses después, me rapé el cabello sin razón aparente. Empecé a tener pesadillas aterradoras en las que veía a la gente encendiendo velas como si estuvieran velando a un difunto. Poco a poco, dejé de tener apetito, y solo consumía leche y mucha agua, ya que cualquier cosa sólida me provocaba malestar. Mi familia pensó que padecía anorexia y me llevaron a un especialista en el tema. Sin embargo, yo seguía sin poder dormir, estaba más delgada, sin cabello y me comportaba de manera extraña, además de estar sumamente callada. Un día de julio, empecé a sentirme tan mareada que no podía siquiera levantarme de la cama. Tenía hambre, pero no podía comer, y deseaba dormir, aunque sin éxito. Ese día, una amiga de mi madre llegó y comentó: «Ay, comadrita, mire cómo está su niña. Deberíamos llevarla a la comadre Panchita, me parece que la están hechizando». Ese mismo día me llevaron. Cabe mencionar que apenas podía caminar y mis piernas se sentían entrelazadas. Estaba tan debilitada que parecía que empezaba a babear. Fuimos a ver a Panchita, y al verme, ella comentó: «Ave María, esta mujer viene muy mal. ¿Qué le hicieron?».
Mi madre explicó poco a poco que había dejado de comer, dormir y salir de casa, y que me había vuelto extraña para todos. Panchita respondió: Madre, su hija está en un estado crítico, ni siquiera yo puedo ayudarla. Esto es alta magia, y la quieren ver muerta, le dieron algo para comer, y está en una fase avanzada. Mi madre se asustó y Panchita me dio una sal que debía tomar para purgar todo lo que pudiera haber en mi estómago. Panchita se acercó y me dijo: Hija, cuando tomes esto, pasarán cosas y te sentirás muy mal. Pon tu confianza en Dios porque quieren acabar contigo. No entendía lo que sucedía, pero parecía como si estuviera atontada, no podía hablar y mi mirada reflejaba que mi mente se encontraba en otro lugar. En mi interior, pedía a gritos que alguien me ayudara, ya que no podía hablar y tenía la sensación de que me estaba muriendo. Regresamos a casa, y antes de dormir, tomé la sal. Fue la peor noche de mi vida, ya que el sabor era amargo y repugnante, comencé a sentirme mareada y, después, no recuerdo nada más. Creo que me desmayé porque lo que vi me aterrorizó de verdad. Tenía fiebre, sudaba en exceso, y llovió como en una película de terror aquel día. Mi madre estaba a mi lado, observando mi reacción, abrí los ojos a medias y me volví a dormir. En un sueño, me vi claramente en mi cama, rodeada de 4 velas, como si estuvieran velando a un difunto. También había una mujer vestida como tehuana burlándose de mi madre y de mí. Al ver esto, sentí una gran desesperación y traté de llamar a mi madre, pero no podía hablar. Finalmente, desperté y empecé a llorar, pero no podía articular palabra. Mi madre me abrazó, y caí profundamente dormida. Al día siguiente, que era un sábado, mi hermano mayor entró a mi habitación y exclamó: ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Como no podía responder, le habló a mi madre y le dijo que debían ir con Paola en la colonia Roma, ya que mi hermana se encontraba al borde de la muerte. Mi madre y mi hermano lloraban, ya que yo seguía sin poder hablar. Cuando llegamos a Paola, caminaba como si tuviera polio y no podía comunicarme. Mi mirada estaba perdida. Cuando Paola me vio, exclamó: ¿Qué te hicieron? Me tomó del brazo y preguntó: Dime, ¿quién quiere matarte? Internamente, gritaba pidiendo ayuda, comencé a llorar, y mi madre y mi hermano estaban desesperados, ya que no lograban obtener una respuesta. Paola nos entregó unas velas y nos dijo que debíamos limpiarnos cuando explotaran, ya que, seguramente, eso ocurriría. Nos pidió que habláramos sobre lo que estábamos viendo, ya que se trataba de alta magia y estaban tratando de acabar conmigo. Además, nos recomendó que visitáramos a un señor el próximo lunes, indicando que íbamos de su parte. De regreso a casa, me limpié con las velas que habían sido entregadas. Cuando las prendí, explotaron las 3. Sentí como si algo se hubiera liberado y le dije a mi madre: es mi tía, ella y sus brujas tehuanas. Las vi: mamá, por favor, ayúdame, siento que me estoy muriendo, y no quiero. Ese día seguí todas las instrucciones de Paola y finalmente pude dormir. El domingo transcurrió con normalidad, y Paola nos contactó nuevamente, advirtiendo que realmente buscaban mi muerte, pero alguien muy poderoso me estaba protegiendo, un ancestro mío que ya no estaba en este mundo. El lunes, nos dirigimos a ver a Ricardo, quien vivía en una vecindad cerca de la colonia Roma. Caminaba como si tuviera polio y no podía hablar. Me sentía extraña, fea y triste, además de estar pelona, sin cabello y extremadamente delgada, con piernas que parecían frágiles. Cuando llegamos a su casa, Ricardo nos recibió y comentó: «Qué desgraciada es esta maldita que te está haciendo esto. Pásale, hija. Ahora vamos a ver qué hacemos con esta desgraciada». Él continuó hablando y me preguntó qué podía hacer para liberarme de todo esto.
Me envió instrucciones para realizar baños con sal y yodo, los cuales debía llevar a cabo en un baño público, en ningún caso en mi propia casa. También me indicó una serie de otras acciones, como visitarlo cada viernes para que me limpiara con hierbas, velas y piedra alumbre, entre otras cosas. En uno de esos baños, 5 en total, pude ver claramente a la bruja, es decir, a mi tía, tal como era en su forma de bruja, no como una humana. Me asusté muchísimo y le grité a mi madre, diciéndole que la bruja estaba allí, retorciéndose. Rápidamente, llamé a Ricardo y le informé de lo que estaba sucediendo. Él me dijo: no te preocupes, hija, todo lo que está pasando ahora se les va a devolver. No tengas miedo. De repente, la visión desapareció y yo continué con mi tratamiento. En uno de esos días, Ricardo me preguntó: ¿escuchas cuando pasa el ramo por aquí? Hice lo que me indicó y parecía ser de cartón. Ricardo me respondió diciendo que las brujas habían hecho una representación de mí con mi ropa interior. ¿Hace cuánto tiempo no te viene tu periodo?, me preguntó. Le dije que tenía 8 meses sin menstruar y que me habían diagnosticado como estéril. Él se rió y me dijo: no te preocupes. Vas a ser madre, ya está destinado. Luego, tomó unas tijeras de podar y me dijo: voy a cortar el hechizo, dile a tu mamá que venga aquí. Mi madre entró y le proporcionó objetos de protección. Para ese momento, yo ya lucía diferente. Tenía menos ojeras, mi cabello comenzaba a crecer, y aunque comía poco, al menos comía. Además, podía hablar, dormir un poco mejor, pero experimentaba un miedo constante y una sensación de ser observada. Ese día, durante la ceremonia de corte, Ricardo notó que el material con el que estaba trabajando se sentía como cartón corrugado. Cuando llegó a mi parte íntima, sentí un ardor interno. Era como si hubiera algo adentro de mí. Sin embargo, mis piernas se liberaron completamente, ya no me sentía atada ni extraña. Al terminar, Ricardo se enfureció y exclamó: maldita, no quieres que sepan quién eres, ¿verdad? Ahora les mostraré tu verdadero rostro, bruja desgraciada. Luego me limpió con una piedra de alumbre y al quemarla, vimos la cara de mi prima. Era su rostro exacto. Ricardo gritó: ahora sí, maldita. Te agarraste a la persona equivocada, pero te descubrí, ya sabes que la cuida su abuela, ¿verdad? Yo estaba temblando de miedo. Luego, me vestí y sentí que un líquido espeso y oscuro salía de mi cuerpo. Fui a bañarme con sal, sabiendo que era el último baño. A pesar de todo, me sentía feliz. Sin embargo, en casa, continuábamos escuchando ruidos, voces e incluso golpes en la ventana de mi habitación. Eran las tehuanas tratando de asustarme. Ese día, durante mi último baño, Ricardo me dio un líquido y me dijo que era hora de expulsar lo que me habían hecho tragar. Lo bebí, era agua bendita con hierbas, y sabía deliciosa. Al día siguiente, me desperté sintiendo náuseas, deseando vomitar algo que no podía sacar. Fui al baño, introduje los dedos en mi garganta y saqué bolas de pelo, estambre y gusanos. Se movían y tenían un olor desagradable. Fue una experiencia traumatizante, pero al sacar esto, mi estómago se aplanó y mi aliento ya no era fétido. Semanas después, Ricardo me dijo que me iba a cortar nuevamente porque me habían dejado estéril. Me aseguró que no me preocupara, ya que sería madre de un niño y una niña. Utilizó unas tijeras que sonaban como un cartón más ligero y las pasó sobre mi piel sin lastimarme. Cuando llegó a mi vientre, sentí que me estaba cortando, pero no sentí dolor. Le dije: no, no me duele. Él continuó y me dijo: estas brujas están locas, pronto terminaremos con esto. 2 días después, mientras estaba en el baño, sentí un dolor intenso en mi vientre.
Le grité a mi madre que tenía algo atrapado en mi zona íntima. Al asomarme, vi que un escorpión colgaba de mí desde adentro. Le pedí a mi madre que llamara a Ricardo, y él le dijo: que lo jale la hija de la chingada. Finalmente, logré desprenderlo y me vino un coágulo enorme. Empecé a sangrar un poco, y a las 2 semanas volví a menstruar. Mi matriz ya estaba limpia de quistes. Cuando terminó el tratamiento con Ricardo, era una persona completamente diferente. Volví a ser yo misma después de 1 año y medio de pesadilla. Un día, mi prima, la otra hija de mi tía, me llamó, me pidió perdón en nombre de su madre, ya que se estaba muriendo. Yo respondí: que Dios la perdone, porque solo le devolví lo que ella quería para mí, no tengo rencor, pero que no me olvide, y todo esto fue porque descubrí que era una bruja. Esta experiencia me ocurrió cuando tenía apenas 20 años. A pesar de lo aterrador que fue, no albergo rencor hacia quienes me hicieron daño. Que Dios los perdone, pero que no me olviden. Todo esto sucedió porque descubrí que mi tía era una bruja.